Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético. Hoy les voy a contar una historia inspirada en gran parte por un libro de reciente aparición que voy a comentar al final. Un libro que para mí es providencial porque me proporciona una visión histórica de conjunto que me parece muy bien lograda. Y justo apareció cuando necesitaba un mapa práctico para juntar las piezas que había logrado recoger en mis investigaciones. En este sentido es providencial y sí, es también una revelación y de las grandes, porque este descubrimiento fundamental me lleva a una zona, a una región del mundo que corre por mi sangre, por mis venas, con mucha potencia. Y esa región ya van a ver cuál es. Bien, llevo tiempo denunciando la falsa dialéctica capitalismo-comunismo o liberalismo-socialismo, que impide a mucha gente captar en qué consiste el fenómeno político y geopolítico del globalismo, como convergencia final, natural, inevitable, entre dos progresismos paralelos, hermanos de cuna, que son la izquierda y el liberalismo. Y llevo tiempo también denunciando que esta falsa dualidad, que no resuelve nada, es obra de algo que llamo la Matrix, que es ni más ni menos un hechizo, obra de magos de distintos tipos, que son los que crearon el círculo mágico del poder donde quedamos atrapados y que nos impide la visión fuera de esta Matrix, el pensar fuera de la caja, como dicen hoy en día, porque esta Matrix se ha convertido ni más ni menos en lo que creemos que es la realidad y en lo que creemos que es la historia. Y la historia de hoy tiene que ver con los comienzos de este hechizo. Y nos muestra cómo se trata de algo que no comenzó ayer, con la caída del muro de Berlín, o anteayer, con el mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y ni siquiera comenzó en los siglos XVIII y XIX, los siglos donde nacen la Ilustración y otros fenómenos como la Revolución Industrial y Científica, el conjunto de fenómenos que constituyen la cuna común de la cual surgieron tanto el liberalismo como el socialismo-comunismo. No es así. Esto comienza más atrás. Comienza cuando eso que llaman la modernidad aflora como luz destellante de las supuestas oscuridades de una supuesta Edad Media. Y me refiero a ese periodo glorioso al cual le dieron el nombre de Renacimiento. Es durante ese periodo que se comienza a configurar lo que se llama la modernidad. Y en paralelo se configura la modalidad de capitalismo que aún reina en el mundo. Ojo, el capitalismo no nació en ese momento. Sobre sus orígenes se puede discutir y se ha discutido mucho. Pero aquí me refiero al tipo de capitalismo que al final triunfaría en toda Europa y a la postre en todo el planeta, y que posee una característica particular, la de ser capitalismo con magos, capitalismo mágico. Esta es la gran revelación que proporciona el autor del libro que mencionaré al final, porque permite entender al capitalismo y a su círculo de magos y hechiceros. Permite entender que el encantamiento nace recurriendo a una fórmula muy poderosa que combina arte, dinero, belleza, ciencia, banca, arquitectura, política, eh, ejércitos y monumentos, codicia y estética, lo material y lo sublime,
Esto es todo lo que necesitaba el poder, elevado al apetito, sin respeto y sin límites, para superar a la antigüedad y depredar sus códigos, símbolos, realizaciones y grandezas, dejándola atrás con su magia obsoleta y desvencijada. Y todo eso fue el Renacimiento en Florencia, un fenómeno que desde el principio es deslumbrante, subyugante, es seductor, y ante esa seducción la inteligencia de los hombres no pudo resistirse. En la Florencia de los Medici, a partir del siglo XV, ocurrió una fractura real e importante con el mundo tradicional cristiano, protagonizada por esta familia y sus cómplices. Los Medici, mercantes internacionales que se enriquecieron en grado sumo con actividades comerciales en toda Europa, de norte a sur y de este a oeste, una vez lograda esta acumulación de riqueza, se dedicaron a la banca y, sin inventar nada que ya no existiese en ese oficio, de todos modos demostraron habilidad extrema en el manejo financiero, hasta el punto de abrir diversas sucursales bancarias en toda Europa, en Londres, en Francia, Bélgica, Suiza, etc. Y esta incursión de los Medici en la banca internacional los enriqueció aún más. Y es a partir de ese momento que comenzarán a incursionar en la política. E incursionar en la política de aquella época significaba también incursionar en los manejos del clero, hasta el punto de que no solo fabricarán cardenales y papas, 4 miembros de la familia Medici llegarán a ser papas, y al mismo tiempo también consiguieron penetrar en la nobleza, en la aristocracia. De hecho, 2 reinas de Francia fueron de la familia Medici. Esta es una historia majestuosa de cómo el poder del dinero, y especialmente con el poder de la banca, se pueden conquistar los más altos estratos del poder secular y del poder religioso. Pero los Medici son recordados y pasan a la historia, sobre todo como los más grandes mecenas de las artes, sobre todo en Florencia. Brunelleschi, Botticelli, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel son algunos de los grandes artistas que fueron patrocinados por esta familia. Y también en el campo de la ciencia. Galileo Galilei fue un beneficiado por la generosidad de los Medici. Y este auge sin igual no solo se dio en Florencia o en Toscana, ocurrió en la colina vaticana y hasta la Tierra Santa se vio bendecida por la larga mano de estos potentados. En fin, se puede afirmar sin la menor duda que el Renacimiento florentino, ese fenómeno que aún nos deslumbra, fue una producción cultural que nos llegó a nosotros gracias al patrocinio del grupo empresarial y financiero Medici, dinero y poder al servicio de la belleza. Ahora bien, con los Medici comenzó a ocurrir una distorsión profunda en los valores y costumbres. Y es que gracias a su actividad de banqueros, a la postre se vuelven prestamistas en su patio, en su país, un país católico que condena la usura. Al principio lo hacen para financiar edificios sagrados y grandes obras de arte, justamente para evadir la condena de la iglesia por usura. Pero esto prontamente se extendió a otros campos no muy píos. Y esto resultará ser traumático por partida doble o triple, porque esto va a significar la vuelta a la usura en un ambiente católico donde se supone que está prohibida, se supone que es pecado, y esto con el paso del tiempo llegará a determinar la corrupción casi total de la iglesia. Y esto, a su vez, creará un problema económico creciente, el de los deudores, que se volverá también un problema social.
y en general un gran problema moral que abarca a toda la sociedad. De hecho, la actividad prestamista se convirtió en una mancha expansiva de corrupción que terminó por atacar los cimientos de toda una cultura católica, que concebía el trabajo como la única forma honesta de hacer dinero, que practicaba el te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Una cultura que por lo tanto condenaba el hacer dinero con el mismo dinero, tal como lo hacían los mercaderes en el templo. Y esta distorsión profunda no solo se expresa en una relajación libertina de las costumbres, sino también con un auge inusitado de la magia, de la alquimia, del esoterismo, prontamente desviado en ocultismo, que incluye la fundación de academias filosóficas, en donde no solo tenía cabida Platón, sino los tratados de Hermes Trismegisto. Hay algo que muchos no saben, pero una buena parte de las élites florentinas se convierten al culto de los misterios eleusinos, los misterios de Eleusis. En otras palabras, se instituye una corriente ocultista en las élites que desembocará en una paradoja, donde los forjadores de la razón triunfal ocultamente practican todo lo opuesto, intelectuales de día e iniciados de noche. Y esta corriente ocultista iniciará un desarrollo histórico que llega hasta nuestros días y que adquirirá particular importancia con ciertas cofradías y sociedades secretas inglesas, americanas, francesas, cuya influencia estará presente en muchos acontecimientos históricos del siglo XIX y XX, incluyendo los acontecimientos espantosos del siglo XX, sin los cuales no hubiese sido posible el nuevo orden mundial que derivó de esas tragedias. Y de allí sale un hilo conductor nunca interrumpido que nos llevó directo a la degeneración que vive nuestra civilización en la actualidad, algo que explicaré en próximos videos. De paso, la influencia revolucionaria, realmente revolucionaria de los Medici, llegará a una ciudad muy importante por todos los cambios epocales que protagonizó, que la llevarían a convertirse en la gran central de poder que sigue siendo hoy en día. Y me refiero a Londres. A ver, ¿qué pasó con Londres? Pasó que los encargados, los ejecutivos de la sucursal de Londres de la banca de los Medici, se preguntaban por qué en Italia, que es nada más y nada menos que la tierra del Papa, por qué en Italia se puede ejercer la usura. ¿Por qué en Italia se puede y en Londres no? Bueno, la razón era realmente simple, porque los Medici no habían hecho ni pensaban hacer donaciones a los monasterios ingleses, ni podían en Inglaterra dedicarse a fabricar cardenales y papas como lo hacían en Italia. Eso era todo. Y entonces, ¿qué hicieron los banqueros ingleses? Bueno, ellos sabían que el rey Enrique VIII era un soberano con muchas cualidades, pero con una debilidad incorregible. Y fue así como le metieron en su cama, por así decirlo, a una bella doncella, Ana Bolena. Y es a partir de esta chispa de pasión que se desata todo el proceso, el largo y tempestuoso proceso, que llevaría a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica y a la creación de la Iglesia Anglicana, con el rey a la cabeza de esa iglesia. Por lo tanto, santo remedio. Y esta fractura cósmica terminará por acarrear consecuencias muy importantes que van a alterar toda la historia de Occidente. Por cierto, un paréntesis. Esta calificación de la usura como pecado por parte de la Iglesia Católica es la que facilitó el auge de los judíos como banqueros, desde luego en los países donde eran tolerados.
Y este fenómeno no es algo que ocurre en ese momento, eso viene de antes. Lo que pasa es que esta historia de la asociación de los judíos con la banca y por lo tanto con ciertos imperios, sobre todo con el imperio inglés, ha sido terreno fértil para todo tipo de manipulación histórica, de fabricación histórica, que trataré en algún momento, en otro video. Cierro paréntesis. Bueno, esta historia nórdica de cómo construir una iglesia política alterna, disfrazada de iglesia ética, también es una historia que no voy a contar hoy. En próximos videos explicaré el desarrollo del capitalismo mágico inglés, la historia de Enrique VIII, que además de rey, se vuelve jefe de una iglesia de Estado, unificando todo el poder. Esta es la historia de un germen perfecto del totalitarismo, que a su vez germina en paralelo con el capitalismo. Y esta sincronía, que después, conforme la historia avance, propiciará el ascenso de monarquías absolutas por voluntad de Dios, que luego serán amenazadas por el pueblo convertido en Dios, el pueblo soberano. Esta supuesta dinámica de opuestos, disputándose la representación de Dios, al volverse plenamente moderna, ya es de por sí Matrix. Es una Matrix cerrada, porque la dialéctica de las revoluciones y las conservaciones, de las revoluciones y las reformas, de la lucha o armonía de clases, queda para siempre encerrada en un materialismo del progreso que impregna por igual tanto al capitalismo como al comunismo, tanto al liberalismo como al socialismo. Bueno, solo expuse brevemente esta historia para mostrar cómo el modelo de negocios del grupo empresarial Medici comenzará a inspirar, o mejor dicho, a iluminar, a ilustrar que las formas típicamente depredadoras del capitalismo pueden disfrazarse de gracia, de belleza, de buenas ideas, de sabiduría, de luz, de humanidad, cuando el capitalismo se vuelve capitalismo con magos. Más aún si al rey se le convierte también en mago, en rey mago, jefe de su propia iglesia, nacional e independiente. Y este episodio enciende una nueva inspiración, una inspiración anglosajona, cuya idea básica genial es la protesta contra Roma con el consiguiente divorcio, al fin libres de ese imperio romano que es la Iglesia Católica. Y esta innovación, que es la reforma, será exitosa y se regará por los países nórdicos en forma instantánea, en todos los países que más adelante representarán la punta del capitalismo moderno y de su promesa de progreso sin límites, de progreso sin fin. Y esta deriva conecta perfectamente con el modelo de negocios Medici, de los Medici. Un modelo de negocios, banca, inversiones, política, artes, academia, ciencia. Un modelo antitradicional que además compra al Estado, que además compra a la Iglesia y que además compra a las élites. Y que además comienza a estudiar a la máquina hombre para primero seducirla, después descifrarla y luego encerrarla. Es así como los Medici, gracias a una conjunción sin igual de talento para los negocios, vocación de poder y falta de moral, es así como crean el capitalismo con magos, con artistas, creando un star system, pero también al imponer el arte muy italiano del títere, del teatrino, donde el títere puede ser desde el príncipe hasta el papa, pasando por políticos, artistas, empresarios, arquitectos, literatos, los científicos, los académicos. Los Medici crearon el primer sistema de capitalismo total que, gracias al verdadero poder, el de la banca, lubrica a todas las élites, las compra a todas. Crea una matrix deslumbrante que enseña, que ilumina sobre cómo deberá ser el progreso de ahora en adelante. Y este gran salto cuántico
verdadera revolución del progreso que se da en la Florencia de los Medici, está muy bien descrita y analizada como proceso italiano en el libro La cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt, del cual se extrae la conclusión esencial de que lo que se inicia en Florencia, en la Florencia de los Medici, es ante todo el rechazo de la moral tradicional, de la moral católica, que comienza a flaquear en su capacidad de influencia, más allá de esa revolución del esplendor que embrujó a todo el mundo y cuyo efecto seductor sigue intacto hasta el día de hoy. Bien, espero que les haya parecido interesante esta exposición un poco distinta de lo que fue el Renacimiento. Faltaría más, de aquí sale mucha tela para cortar, que cortaré en próximos videos, pero estaba buscando algo que me permitiese explicar la historia del globalismo como fase superior de la modernidad, arrancando desde el Renacimiento, desde el siglo XV. Hay toda una progresión que ha venido ocurriendo desde hace más o menos 600 años, lapso durante el cual se desenvuelve la modernidad según la visión convencional. Y esta secuencia tiene sus etapas, que más o menos son estas. Lista que no pretende ser completa. Progresión de la modernidad. Etapas. Renacimiento, la imprenta, el Nuevo Mundo, la Reforma, la Ilustración, que a su vez tiene su secuencia con la Revolución Científica, la Revolución Social, la Revolución Industrial, y a partir de esa etapa ocurre una aceleración científica y tecnológica. Luego vendrá como una etapa realmente crucial la aparición de los medios de comunicación de masas, y las etapas que siguen son las guerras mundiales, primera y segunda, la Guerra Fría, con su aparente lógica bipolar, a partir de la posguerra de 1945, y el globalismo, a partir de la caída del bloque soviético. Y aquí me refiero al globalismo objetivo como el fin de la lógica de bloques geopolíticos separados. Desde luego, esta lista, como ya dije, no pretende ser completa y exhaustiva. Se le podría agregar el surgimiento de los estados-nación después de la paz de Westfalia. Falta mencionar el colonialismo y la formación de los imperios modernos. Falta mencionar los procesos de independencia, la misma descolonización y el surgimiento del tercer mundo. En fin, esta lista es discutible, pero trataré de explicar en próximos videos por qué la presento de esta manera. Mientras tanto, se podría intentar una clave de resolución de la modernidad en dos fases. Fases. ¿Cuáles podrían ser estas fases? Advierto que no hay una frontera neta entre ellas. La primera fase no se detuvo, prosigue. Alcanza un ápice, pero sigue. Y la segunda fase no aflora de golpe. Ocurre un salto cuántico con el invento del primer motor instalable en cualquier sitio, pero no es un salto desde la nada, porque viene de la revolución científica. Bueno, 1. Culto al hombre, que comienza en el Renacimiento y llega a su ápice en la Revolución Social. En esta fase empieza la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad está en el hombre. En las religiones tradicionales, el hombre, a pesar de costumbres y apariencias nuevas que se suceden, no cambia, siempre es el mismo pecador. El lema de esta fase podría ser: el hombre puede ser cambiado, y de allí deriva el humanismo y propuestas ideológicas como el hombre nuevo y el homo economicus. 2. Culto a la materia. Comienza a aflorar en la revolución científica y a imponerse a partir de la revolución industrial, y culmina en el globalismo actual. La verdad está en la materia.
En esta fase se pasa de la muerte de Dios al Dios mercado y al Dios como mercancía. Y el lema de esta fase podría ser: el hombre debe ser cambiado. Y es así como entramos en la fase de la materia líquida, de la sociedad líquida de Bauman, sociedad y hombres líquidos, que deben volver a ser moldeados. Y de aquí deriva eso que podemos clasificar como transhumanismo. Y hay algo muy importante. Con la modernidad aflora la verdadera religión de sustitución, la religión de la modernidad, que es el progresismo. Porque el progreso es omnipotente, universal, creativo, genera fe, genera confianza y tiene sus profetas, sus templos, sus escrituras y sus liturgias de consumo, y redime al hombre y salva al planeta. A ver, vamos por partes. El Dios mercado ya lo expliqué en otro video que se titula Liberalismo y neoliberalismo, o cómo fue que llevaron la libertad al mercado y la vendieron, cuyo enlace está abajo en el texto. El Dios mercado es el neoliberalismo, donde el Estado se privatiza, se supera la cuestión Estado-mercado, se supera la cuestión nación-globalización y la sociedad se estatiza ante este Estado privado. Se supera la cuestión capital-trabajo, el trabajador es una mercancía. Se supera la cuestión de las clases sociales, que se sustituyen por grupos oprimidos, otra mercancía. Y la izquierda está presente en su deriva antisocial para ocuparse de la mercadotecnia relacionada con la disolución del ser social y de la misma sociedad, perfectamente complementaria al individualismo del ser liberal. El Dios mercado es el totalitarismo, del nada fuera del mercado, todo dentro del mercado, donde todos somos mercancía y todo debe ser eficiente, productivo, competitivo, sustentable. ¿Y qué significa Dios como mercancía? Bueno, me refiero sobre todo a ese modelo de negocios del mercado religioso, que incluye el New Age, la comercialización de religiones exóticas y gnósticas, el hinduismo de exportación, el budismo de exportación, los extraterrestres, los alienígenas ancestrales, la Biblia como relato de unos Elohim que son extraterrestres, las religiones como empresa de circo o empresa teatral, etcétera, etcétera. Y este mercado floreciente de la religión como mercancía, en este mercado floreciente hay muchas empresas y productos que salieron directamente de la masificación de ciertos ocultismos que antes estaban reservados a las élites y a ciertos círculos reservados de iniciados. Una historia que también deberé tratar, porque el meollo del capitalismo con magos, del capitalismo mágico, pasa por allí. Y porque de esas élites iniciadas al ocultismo salieron muchos intelectuales y políticos muy influyentes, muchos magos que marcaron la historia de la literatura, las artes, la academia y la política. Pero la verdadera religión ecuménica que crea la modernidad es el progresismo. El progreso es la buena nueva, siempre lineal, siempre ascendente, siempre positivo. Es una religión de liberación, es la verdadera teología de la liberación, donde se rompen las ataduras con el pecado original, con el complejo de pecador del hombre siempre pecador, temeroso de Dios, que existía en el mundo obsoleto de la tradición. Para el progresismo, todo tiempo pasado fue peor. Es más, todo tiempo pasado es fascismo. En el mañana todo mal será superado, incluso la muerte. Y el Apocalipsis pasa del libro de las revelaciones al gran reset. Klaus Schwab es el moderno San Juan. En la religión del progreso se supera al hombre pecador, que no cambia, el de la tradición, y se pasa a una fase de culto al hombre, donde el hombre puede ser cambiado, que se expresa en las ideas del humanismo, del hombre nuevo, del homo economicus.
Y de esa fase pasamos a la del culto a la materia, que en su vertiente humana debe ser licuada para ser moldeada de nuevo, donde el hombre debe ser cambiado. Es así como se pone en marcha el proceso que deberá lograr el transhumanismo. Esta fase es la fase superior de una modernidad ya licuada en posmodernidad relativista, donde la realidad material se funde cada vez más con una realidad virtual. Y esta confusión posibilita el nuevo verbo, al nuevo Dios. Incluso posibilita una nueva venida, aunque sea fraudulenta. Y es fraudulenta porque sigue vigente esa verdadera constante cósmica que es la imposibilidad de desplazar al verdadero Dios sin hacer trampa. Como se decía en una época, la trampa sale y saldrá porque el juego aún no ha concluido. Y este nuevo verbo líquido es un verbo de números. El nuevo reino es de números. La creación se reduce a números. El hombre se marca con un número. La esencia de la realidad virtual es numérica. Por eso es que la bestia tiene un número. Y esta no es una revelación mía, sino de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. En la tradición, la verdad está en Dios. Y esta verdad no es alcanzable desde la realidad material. Hay un misterio de vida, que es un misterio de Dios. En la modernidad, la verdad está en la realidad y es alcanzable mediante la ciencia. Pero sobre esta verdad, a su vez, hay un trabajo de magia que usa números de ocultismo, que ahora los llaman algoritmos. 666 podría ser un algoritmo. Amigos, es solo cuestión de tiempo y dinero, mucho dinero, para que el misterio de la materia y el misterio de la vida sean resueltos, haciendo trampa. Pero la trampa durará poco y los brujos entenderán que siempre fueron aprendices de brujo. Y la cuestión del dinero es importante, porque a su vez se vuelve misterio. El misterio moderno es el misterio del poder que se resuelve siguiendo al dinero, a su vez convertido en un ente numérico, críptico. Detrás de la creación de todo ídolo moderno se encuentra la creación del dinero. El dinero ídolo es el padre de los ídolos. Y todo esto que les intento describir es el globalismo. Pero no el mero globalismo objetivo. A ver si me explico con esta tablilla. El globalismo. Globalismo objetivo. ¿Qué es el globalismo objetivo? Es el fin de la lógica de bloques geopolíticos separados. Implica globalización más estandarización. La estandarización es la clave para impedir un multilateralismo geopolítico antagónico al orden único, donde la tan cacareada diversidad es un artificio, un truco instrumental a la descomposición-recomposición en un molde único, estandarizado. En otras palabras, a la desnudez del Frankenstein se le viste de arco iris, o sea, de descomposición. Pero, ¿qué significa el globalismo realmente? En el contexto de este momento de la historia que nos ha tocado vivir, el globalismo es la fase culminante de la modernidad como nuevo cosmos. Es capitalismo totalitario, capitalismo con magos, totalitarismo iluminado, donde los magos crean la Matrix. Y la Matrix, que ya he descrito varias veces, tiene sus objetivos: contener y proteger todas las falsas dialécticas, la abolición del logos y el nomos de la civilización anticuada, la abolición del libre albedrío para allanar el campo totalitario. Pero el objetivo fundamental, y esto es algo importante porque es algo observable, incluso tangible, el objetivo fundamental es lograr el caos como cosmos, la verdadera inversión diabólica, donde el desorden, la confusión, la división, la entropía irreversible es el nuevo cosmos, pero como creación contraria a Dios. Por último, el globalismo no es ideológico porque no pretende gobernar.
No pretende elecciones en base al libre albedrío. Pretende dominar en forma total y crear un nuevo cosmos. Los dioses no necesitan ideología. Señores dispolíticos, todo esto que les estoy describiendo va más allá, mucho más allá de las meras ideologías políticas que muchos creen conocer. El globalismo no es ideológico. Su expresión más acabada se observa, por ejemplo, en el capítulo Vaticano del capitalismo inclusivo, que vuelve a reunir al alto clero con los detentores del poder absoluto de los capitales sin fronteras, sin que ocurra pestañeo alguno en la intelectualidad del régimen globalista ante esta reedición del feudalismo, de feudalismo en clave cosmopolita, desde luego, donde la globalización es glebalización, donde los nuevos siervos de la gleba no tendrán nada, pero serán felices. Por cierto, este concepto de la globalización es del filósofo italiano Diego Fusaro. Y el globalismo no es ideológico, además, porque dispone de las ideologías a conveniencia. Bueno, es capaz de instrumentar cualquier credo, pero de hecho en el globalismo convergen en forma natural la izquierda antisocial y el neoliberalismo. Una izquierda antisocial que del pasado solo conserva su internacionalismo, pero que abandonó totalmente la dialéctica de clases y de naciones, y el neoliberalismo, que es el liberalismo finalmente despojado de su disfraz de filosofía moral de limitación del poder frente a la sociedad y el individuo, listo para abrazar su verdadera esencia darwinista y malthusiana. Y es aquí, en el darwinismo malthusiano, subyacente al orden liberal de siempre y al nuevo orden biopolítico globalista, es donde se conecta el vaso comunicante con el nazismo, tema que no abordaré por los momentos. Y en esta convergencia licuefactora del globalismo, donde cualquier ideología cabe en la Matrix, porque la Matrix es una colección de falsas dialécticas, hombre-mujer, negro-blanco, ciencia-religión, fe y razón, izquierda-derecha, liberalismo-comunismo, capitalismo-comunismo, nacionalismo-globalización, occidente-oriente, etc. En esta Matrix globalista no hay derecha. Hay una falsa dialéctica, izquierda-derecha, pero en la Matrix realmente no hay derecha, pero no por una voluntad expresa de exclusión, no hace falta. A la derecha no hace falta excluirla porque la derecha hace tiempo que es un alma en pena, es un fantasma. La derecha venía mortalmente herida desde los tiempos de las revoluciones sociales y desde ese entonces comete suicidio todo el tiempo, al acostarse progresivamente o progresísticamente con el liberalismo padre y luego con el neoliberalismo hijo. Y esta promiscuidad derecha al liberalismo es contra natura, es una promiscuidad herética. Bueno, y como lo prometido es deuda, les voy a mostrar el libro al cual le debo en gran parte esta visión de hoy. El título en español sería Liberalismo y Catolicismo, los mercantes en el templo. Y su autor, Roberto Marchesini, es un autor harto interesante y prolífico. Es un reconocido etólogo y zooantropólogo que se ha ocupado mucho de la relación entre humanos y otras especies animales y que posee cierto renombre internacional. Este libro, lamentablemente y por el momento, aún no ha sido traducido. Habrá que tener paciencia a ver si corremos con esa suerte. Esto es algo que me pasa mucho con ciertos libros que me gustaría recomendar, sobre todo libros italianos, que no siempre consiguen un mercado que justifique su traducción. La verdad es que no se entiende porque nuestro idioma, que supuestamente cuenta con un mercado grande, muy grande, muchas veces no se ha tomado con la debida consideración, aunque creo que esto depende también de cierta orientación mercadológica sobre la cual tengo muchas sospechas.
El autor de este libro, al informar sobre cuál fue su motivación inicial para escribirlo, señala una anomalía que ha terminado por imponerse en forma universal, la de católicos que en muchas partes del mundo han terminado por abrazar al liberalismo como ideología y al neoliberalismo como única economía posible. Atrás, muy atrás, quedó una contradicción moral, una contradicción histórica insalvable entre católicos y liberales. Los liberales genuinos, que se identificaban como anticlericales, los liberales comecuras. Atrás quedaron también algunas enseñanzas notables de la misma Iglesia Católica, como las contenidas en la encíclica Rerum Novarum, que advertía ya del doble peligro representado por el socialismo-comunismo por un lado y por el liberalismo con capitalismo del otro. Es increíble constatar que ya en 1891, hace 130 años, el Papa León XIII había detectado la falsa dialéctica en la cual nos iban a encerrar los magos del capitalismo mágico, los magos de la dualidad progresista, los magos de las soluciones finales. Y aquí habría que recordar, porque el mismo Roberto Marquezini también recuerda esto, que la Guerra Fría que nos tocó vivir a muchos fue uno de los puntos máximos de este encantamiento global, en donde la humanidad se vio forzada a elegir entre dos materialismos, capitalismo y comunismo, ambos envueltos en hechizos poderosos, y era obligatorio verlos como si fuesen opuestos, cuando a la hora de la verdad se necesitaban el uno al otro, no podían existir separadamente, en la conveniente división que hicieron del mundo los aliados de la Segunda Guerra Mundial, donde la supuesta destrucción que se perseguía nunca fue la destrucción mutua, asegurada de la guerra nuclear. No, la destrucción asegurada que se perseguía y que en realidad había comenzado siglos atrás, es la destrucción de todo lo que representaba el cosmos de una civilización en particular, la civilización mediterránea, y de todo lo que surgió de allí. De paso, la lógica bipolar de la Guerra Fría sirvió para consolidar otra invención moderna, la invención de Occidente. De ese Occidente, que no es otra cosa sino un invento nórdico, un invento divisivo, de división, de Diabalein, de diabolos. Por eso, desde un tiempo a esta parte, cuando hablo de civilización, me refiero solamente a la civilización mediterránea, y cuando hablo de Occidente, me refiero al Occidente nórdico. Señores, la civilización, la mediterránea, y eso que llaman Occidente, no son la misma cosa, más bien son dos cosmos opuestos, donde uno, el Occidente nórdico, ha terminado por prevalecer y cuya expresión triunfal es el actual globalismo, cuya matriz, más reciente, consiste en el atlantismo angloamericano que comenzó a cristalizar a partir del siglo XX y a dominar con fuerza justamente desde la época de la Guerra Fría. Y esta oposición entre civilización mediterránea y occidente nórdico, esto es algo que trataré de explicar poco a poco, porque se debe explicar, por ejemplo, el papel crucial que juega Rusia en todo esto, y porque es importante comprender este nuevo cosmos en donde nos comenzaron a meter hace 6 siglos, cuya pretensión es la destrucción del ser humano como ser sagrado, obra de un verbo divino, para convertirnos en una nueva especie, una construcción prometeica basada en cadáveres, en muerte, en descomposición, concebida durante una caída sin fin, la caída en la ibris, en la presunción enloquecida y sin límites de dominar las energías naturales de la creación para convertirlas en energías sumisas, obedientes. Lamentablemente, a muchos de los que nacieron después de esa Guerra Fría, a los que nacieron después del fin de la historia, a muchos les ha tocado vivir sin sospechar por un momento que ese fin no va a ser el de la historia, va a ser el de nosotros, como humanos, aunque se debe reconocer que cada vez más hay gente que está despertando y lo está haciendo a un ritmo que a mí me causa mucha sorpresa.
algunas veces hasta demasiada sorpresa. Y esto lo voy a explicar también en algún momento. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Espero volver con otro video próximamente, si las ocupaciones personales me lo permiten. Ojalá pudiésemos vivir de los videos y de nuestro trabajo en la red. Pero bueno, les prometo nuestro mayor empeño para seguir presentes. Ahora volverá en algún momento. Está preparando cosas buenas. Una vez más, muchísimas gracias por la atención e infinitas gracias a los patrocinantes que colaboran con la sustentación económica de nuestro proyecto. Y a los que quisieran ayudarnos de ahora en adelante, basta conseguir las indicaciones muy fáciles que encontrarán en el texto adjunto a este video. Mientras tanto, activen su pensamiento, cuídense a sí mismos y a los suyos y hasta pronto.